Muy buenos días. Gracias por sintonizar esta propuesta de cada domingo. Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. En esta mañana de domingo, en el año de la Eucaristía, ustedes saben, ya hicimos un programa con el año pasado todavía, después de Caacupé inmediatamente, hicimos un programa donde dijimos que estábamos iniciando el año de la Eucaristía. Ahora ya estamos en el mes de febrero y ya estamos avanzando en el año de la Eucaristía. Para volver a retomar el tema, volver a abordar ese tema, a reflexionar, a ver por dónde va este año de la Eucaristía, una propuesta de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Hemos invitado esta mañana al presbítero Armando Sotelo. Él es secretario ejecutivo de la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal Paraguaya y esta coordinación nacional o comisión es la que este año está encabezando este año de la Eucaristía. Padre Sotelo, buenos días. Gracias por estar en el programa una vez más, porque no es la primera vez. Muy buenos días, Roque, y para toda la audiencia mi saludo especial. Año de la Eucaristía. A ver, contextualicemos a la teleaudiencia, Padre Armando. ¿Cuál es la propuesta de la Conferencia Episcopal? Los temas del año anterior, las proyecciones, y después para entrar a hablar de este año en particular, que es el año de la Eucaristía. Sí, Roque, la Conferencia Episcopal Paraguaya siempre para cada año lanza un tema, un lema, y de acuerdo a ese lema realmente se dan las líneas correspondientes para trabajar sobre unos de los elementos que nos pueda ayudar también a crecer en nuestra vida cristiana. Cada año se facilita por esos temas y normalmente se elige en forma de cada 3 años. Entonces lo que se le llama a veces trienio. Hemos ya celebrado el año de la familia, entonces del año de la familia entramos por el año de la misericordia y se eligió un poco tener en cuenta estos 3 elementos. El tema, la palabra de Dios, el tema de la Eucaristía y el tema también de los laicos, que sería un poco el trienio. Nosotros estamos en este segundo año dedicado a este gran sacramento que como objetivo podemos decir es el culmen y es la fuente de toda la actividad de la Iglesia. Sin la Eucaristía no podríamos vivir. Entonces, el año pasado normalmente con Caacupé se inaugura el lema como tal para desarrollar a lo largo del año. Normalmente con el novenario de Caacupé realmente se inicia el lema. Y entonces este año este lema de la Eucaristía nos dice, lo reconocieron al partir el pan. Entonces directamente está presente ahí este gran sacramento, el gran misterio de la fe y sobre todo el gran alimento de la vida cristiana. Interesante, Padre Armando, cuando desde la fe católica decimos que la Eucaristía es central en nuestra fe, que la Eucaristía es el centro y el culmen de la vida cristiana. ¿Cómo se entiende eso? En el sentido de, ¿acaso dice, por ejemplo, en Mateo 25, dice, en el juicio, el día del juicio final, a la derecha van a estar los que dieron de comer al hambriento, vistieron al desnudo, recibieron al forastero, visitaron a los enfermos? Entonces dice, y bueno, ¿cuál es lo que es el centro de nuestra fe? ¿Por qué la Iglesia sostiene y qué vínculos justamente tiene la Eucaristía con todo eso? Sí, precisamente el año de la Eucaristía lo que quiere
es justamente enseñarnos a vivir lo que celebramos. Porque si no nos quedamos en un simple rito. Y como se suele decir por ahí, ¿verdad? Qué lindo estaba la misa, padre. ¿Ah? Y nos quedamos en eso. No es rito solamente, sino que la celebración te permite y te autoriza, valga esta palabra, realmente para ir a cumplir una misión. Entonces ahí está conectado, no solamente celebramos, sino que también esto tenemos que llevar a la práctica. Una buena celebración es el comienzo de una gran misión. Y entonces aquí está este gran sacramento de la Iglesia. No está, digamos, disociado del servicio que tenemos que hacerlo, porque ahí está tu testimonio de lo que has celebrado. Entonces, ¿por qué es fuente? Porque tenemos que alimentarnos de este sacramento para ir a esta misión, a la buena noticia, al anuncio de la buena noticia y a las tareas realmente de las obras concretas, de las obras sencillas en bien de nuestros semejantes, en bien de la Iglesia, en bien de la comunidad y en bien del mundo. ¿Y por qué es la cumbre? Porque la Eucaristía tiene que ser la oración más grande que puede haber como Iglesia, porque ahí se reúne la comunidad y la comunidad es la que celebra. El sacerdote preside ese sacramento, pero es la comunidad la que reza, por eso es la cumbre. No hay mayor oración más que esta Eucaristía. Interesante. Los obispos del Paraguay justamente emitieron una carta pastoral por el año de la Eucaristía y recuerdo que después en algún programa vamos a presentar también partes y vamos a ir desarrollando esta carta pastoral. Sí. De hecho tenemos todo este año 2021 para Así profundizar en este tema de la Eucaristía. Pero a propósito de lo que acabas de decir, Padre Armando, los obispos del Paraguay en esa carta pastoral sostienen que, y citan en ese sentido, no sé si es la primera carta de Juan o San Juan. A San Juan directamente, donde dice no se puede decir que se ama a Dios si no se ama al prójimo. Después citan también a San Pablo, sí, en varios pasajes de esta carta, donde habla de la necesidad de vincular el compromiso, la Eucaristía con el compromiso. Y en la carta gran parte se desarrolla también el tema de la vivencia en la comunidad, como familia, a la que debe empujarnos o impulsarnos la Eucaristía. Es decir, la Eucaristía, fuente, cuando estás hablando de fuente, Padre Armando, me recordó una reflexión que nosotros hicimos en la Pastoral Social, que tomamos también el año de la Eucaristía, y decía uno de los miembros, cuando estábamos reflexionando cómo encarar nosotros este tema de la Eucaristía, decía, para mí la figura del celular es muy ilustrativa, del teléfono celular, es muy ilustrativa y cualquier cristiano o cualquier persona va a entender que un celular desenchufado de la fuente de energía se agota y ya no sirve, no sirve para nada. Entonces que la Eucaristía cumple un poco es simplemente para graficar. Sí, así mismo, porque se necesita siempre, como se suele decir, ya que has hecho esto como un ejemplo, recargar la batería. Y una de las mejores baterías, yo suelo decir así incluso, si uno no se alimenta, se siente débil. Y cuando está débil no puede hacer muchas cosas por su debilidad. Necesita siempre de la energía y esa energía simplemente viene por el alimento. Necesitamos siempre alimentarnos. Y ahí está presente en el pan consagrado está el cuerpo y ahí en el vino consagrado está la sangre. El cuerpo y la sangre es el alimento real en la vida de un cristiano para poder realmente realizar grandes obras, para servir a Dios, para servir a la Iglesia, para servir al prójimo. Quizá, Padre Armando, este año de la Eucaristía es una oportunidad, es una ocasión propicia
para profundizar justamente, pastoralmente, litúrgicamente, en todo sentido sobre el tema de la Eucaristía, porque quedó una especie de percepción o creencia en la gente del cumplimiento obligatorio. O sea que la Eucaristía como obligación. Obligación, sí. Y entonces lo que es obligatorio, lo que es obligación, pues es un peso. Un peso. Y quizás esa es una cuestión que hay que corregir, ¿ve? Nosotros por este año queremos aprovechar por eso a un primer paso a la formación. Muchas cosas ignoramos, muchas cosas no entendemos y por eso a veces nos cuesta celebrar. Entonces este año lo que queremos es dedicarnos un poco a eso, a la formación, y queremos hacerlo de esta manera. Tenemos un plan nacional, tenemos un plan diocesano, tenemos un plan parroquial, incluso tenemos un plan de las capillas, de los centros de orientaciones, para que por esos canales realmente podamos llegar. Incluso estamos diciendo como equipo, así como uno se tiene que prepararse para el bautismo, así como uno tiene que prepararse para ser padrino, qué lindo sería prepararnos también para este sacramento, porque a veces es un poco desconocido, para que realmente familiarizado podamos descubrir los valores esenciales de esa espiritualidad que debe ser impregnado en nuestra vida y debe ser traducido en todos nuestros servicios. Interesante. Bueno, entonces después, esta primera parte, después de la pausa, Padre Armando Sotelo, ya te pido ver un poco el itinerario, los hitos fundamentales de este año de la Eucaristía, desde la Comisión y desde la Conferencia Episcopal Paraguaya, para que la gente se vaya ubicando en cuál va a ser el camino que queremos seguir en este año de la Eucaristía. Pausa y enseguida retornamos. Gracias por sintonizar esta mañana Telefuturo en esta propuesta de cada domingo que denominamos Esto dice la Iglesia. Y la Iglesia en el Paraguay en este año 2021 está impulsando desde la Conferencia Episcopal Paraguaya el año de la Eucaristía. Para hablar de este tema está con nosotros en esta mañana el presbítero Armando Sotelo. Él es secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Paraguaya, que es la comisión encargada de articular, animar este año de la Eucaristía. El año pasado, el año 2020, el año de la Palabra de Dios, la comisión encargada fue la comisión, la animación bíblica de la pastoral, ¿verdad? Sí. Porque era el año de la Palabra. Año de la Palabra. Y nosotros estamos en etapa de calentamiento, nosotros digo, para el año 2022 con los laicos. Los laicos, la Conferencia Episcopal le encomienda a la Coordinación Nacional de Laicos y a la Coordinación Nacional de Pastoral Social. Y yo, como estoy en pastoral social, por eso digo, estamos entrando en calentamiento para el año de laico o del laicado y coherencia de vida, que va a ser la propuesta, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ser los encargados del próximo año, pero este año es la coordinación y la comisión del Padre Armando Sotelo, que además de estar en liturgia, es párroco. ¿Cuál era tu parroquia en la diócesis? Pirayú. Aprovecho. Este domingo entrego realmente la parroquia. ¿En serio? Y viene el Padre Osmar a tomar posesión, Padre Osmar López. Ah. Justamente. O sea que aprovecho para agradecer a la parroquia Nuestra Señora del Rosario. ¿Dejas de ser párroco entonces? Sí. ¿O te vas a otra parroquia? No dejo porque los obispos piden tiempo completo estar en el Seminario Mayor Nacional. Soy director espiritual del Seminario Mayor Nacional también. Ahí ves, múltiples funciones. Dice que, disculpen el breve paréntesis,
se suele decir, ¿querés que se haga algo? Pedirle a ese que tiene muchas ocupaciones. Ese, en medio de sus múltiples ocupaciones, te va a hacer y te va a hacer bien. No le pidas nunca a ese le voy a pedir porque ese no está haciendo nada, ese no está haciendo nada porque no sirve, porque ya es un inútil, luego no está haciendo nada, dice. Entonces se suele decir, ¿querés que se haga algo? Dale a ese que ya tiene mucho trabajo, ¿verdad? Así es que Padre Armando está con muchos compromisos. Padre Armando Sotelo, decía antes de la pausa que bueno, sería muy importante en este momento, en este segundo bloque, compartir con la teleaudiencia cuál va a ser el itinerario, no completo, sino los principales hitos que se tienen previsto para este año de la Eucaristía. Bueno, en realidad ya se ha iniciado, y se ha iniciado con el novenario de Caacupé, como normalmente se conoce, pero es en realidad el novenario para toda en la iglesia paraguaya. Ya también tenemos la oración oficial. También estuvimos en la semana organizando un poco, pensamos tener 3 semanas. Una primera semana va a ser aprovechando un poco la Semana Santa. Queremos aprovechar el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo. Entonces, ¿cómo lo reconocemos en el Jueves Santo? Lo reconoció al partir el pan, es muy teológico, muy simbólico, muy significativo. Entonces queremos aprovechar también estos 3 días. La otra semana sería la semana del Corpus Christi. Aprovechar un poco jueves, viernes y sábado. Y la tercera semana lo que queremos aprovechar es los días previos al Congreso. El Congreso va a ser el 17 de octubre, que ya está fijado, y va a ser en Caacupé. Entonces lo que queremos también aprovechar es jueves, viernes y sábado. Lo que en este momento no precisamos cómo podríamos hacer, porque tenemos grandes expectativas. Por ejemplo, queremos hacer una peregrinación, queremos hacer una formación, queremos hacer una celebración y queremos hacer también una procesión. Pero con esta pandemia estamos ajustando cuál sería lo más posible, porque si no nos permite también, ¿verdad?, es muy difícil algunas cosas hacer. Entonces, estas 3 semanas serían la clave, y esto llevaré un poco a la conclusión con el Congreso Eucarístico Nacional, que va a ser en la Basílica Santuario de Caacupé. ¿Cómo se está pensando este congreso, o todavía está en proceso de reflexión de en qué va a consistir el congreso, cuál va a ser su estructura? Obviamente el objetivo es central siempre la Eucaristía, ¿verdad? Pero el cómo. Y el cómo sería un precongreso, que sería un poco aprovechando esta semana que indiqué, para aprovechar un poco en la preparación. Entonces sería un precongreso. Queremos hacer el primer paso en las capillas, ¿verdad? Después, en un segundo paso, queremos hacer en las parroquias. Un tercer paso queremos hacer a nivel diocesano, y entonces clausuramos con un congreso nacional, todos juntos, todas las diócesis, la iglesia en sí, realmente en el santuario de Caacupé. Ahora, cuando se está hablando, queremos hacer en las capillas, queremos hacer en las parroquias, así gradualmente, a mayor espacio. ¿Qué es lo que se va a hacer cuando se habla de congreso eucarístico? ¿En qué tiene que pensar la gente? ¿Qué tiene que entender? Es decir, si yo soy dirigente de una capilla, cuando estás mencionando, queremos comenzar con la capilla, el congreso o precongreso, no sé qué será eso, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué es lo que va a hacer la comunidad de esa capilla en torno al congreso o el año de la Eucaristía? Y primero la formación. Se haría en reuniones. Esas reuniones ya estaríamos viendo si puede ser virtual o presencial, pero sí, anticipadamente queremos contar con materiales suficientes. Esos materiales lo vamos a poner a disposición de la Conferencia Episcopal para que cada diócesis lo puedan ir a utilizar en la medida en que más le conviene en la realidad de su diócesis. Y entonces
esta formación va a ser a modo de reuniones, de encuentro. Queremos hacer una buena catequesis, enseñar un poco lo correcto. Queremos hacer motivaciones, porque mucha gente también necesita de una buena motivación para celebrar. Ayapo paite tamba, pero tu pao peñuite a misas a peñuitendas ahí. Entonces, todas esas cosas queremos también descubrir el valor y la importancia de la Eucaristía, y que eso también pueda tener trascendencia en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. Entonces, por eso estamos hablando de esto del precongreso, porque va a ser muy importante para nosotros, incluso la peregrinación, si se permite, la formación, si se da, y celebrar con otras motivaciones, ¿verdad? Con otro valor, con otro entusiasmo, con otro fervor, y también la procesión del Sagrado Santísimo Sacramento. Eso sería un poco la parte motivadora que nos permite realmente entender que estamos en el año de la Eucaristía, porque también tenemos que decir, hace falta a veces precisar un poco más, amando las celebraciones, porque a veces las celebraciones tienen que ser bien celebradas, bien valoradas, bien participadas, bien animadas. De hecho, la palabra, el concepto, si vamos al diccionario nomás, ya debe tener una dimensión festiva, ¿verdad? Sí. Porque si no la... Y hago el Papa con cara de Viernes Santo, ella ya pone ña margalento, ¿de qué celebraciones? Celebración. Tiene sentido de fiesta. Sí, la misa es una acción de gracias. Venimos para agradecer, y cuando uno viene a agradecer, lo primero que quiere hacer es sentirse alegre, contento, feliz y con ganas. Entonces esa alegría se tiene que traducirse en nuestra vida. No una misa pasiva, realmente ahí sin ánimo, sin fe, sin incidencia, sino que esa alegría debe ser contagiante. Cuando estamos pensando un poco en movilizar las fuerzas pastorales en toda la iglesia en el Paraguay, en términos de organización, de estructura, ¿a qué se convoca a la gente? Y si la gente puede sumarse, los que están viendo, dice, ¿cómo me gustaría ser parte de esto? ¿Cómo podría ser, Padre Armando? Nosotros tenemos la Comisión Episcopal, después tenemos la Coordinación Nacional de Liturgia. En esa Coordinación Nacional de Liturgia están los coordinadores e incluso están los asesores, que normalmente nos reunimos cada 3 meses. Y entonces ellos son agentes también multiplicadores. Normalmente con estos coordinadores y con estos asesores nos formamos y nos vamos después a las diócesis a ser agentes multiplicadores. De cualquier manera, entonces, esta formación tiene que llegar hasta hasta la última capilla, digamos, que están. Entonces, yo quiero aprovechar eso para pedir nuevamente el apoyo siempre de los coordinadores, de los asesores, para que este año podamos aprovechar al máximo y que sea de muy buena utilidad en bien de nuestra gente sencilla, para que ellos también se sientan parte y vivan de tal manera este año que está convocado para sentir más de cerca y familiar esta acción de gracia, que es la misa, la Eucaristía o la celebración. Padre Armando, si hay algo que quieras agregar o un mensaje que querés dejar. Creo que es una buena oportunidad para reflexionar sobre este gran sacramento, que, como ya dije, no es simplemente un rito, sino que celebramos, participamos. Dios está presente en la persona misma de su Hijo en este gran sacramento, y es el que nos motiva realmente para ir a hacer nuestras actividades pastorales, para convertir ese sacramento que es acción de gracia en vida, en bien de nuestros semejantes, en bien de la Iglesia y en bien de Dios. Muchas gracias una vez más por tu amabilidad de acudir a nuestra invitación cada vez que te hacemos extensiva la invitación.
Nos queda un programa pendiente con el padre Armando Sotelo. Sí. Hicimos las partes de la misa y nos quedamos con la tercera parte faltaría. Falta todavía. Sí, está pendiente, pero está anotado eso. Creo que hace 2 años atrás ya eso. Así es hace que 2 años atrás que está anotado. Así es que vamos a aprovechar este año la Eucaristía también para volver a las partes de la misa, Así que es. nos van a hacer muy bien. Muchas gracias a la televidencia también. Que tengan ustedes un muy feliz domingo. Muchas gracias.